Libro La transparencia y el buen gobierno, capítulo 1. La receta de la nueva legitimidad, el buen gobierno, la transparencia y el gobierno abierto. En el presente capítulo se realiza una exploración de los conceptos que soportan la investigación y cuya lectura se plantea desde la solución a los problemas de legitimidad del Estado. Por un lado, la receta del buen gobierno, que implica el desarrollo de los conceptos de transparencia y gobierno abierto, y por otro, el desarrollo de la lógica de protección de los derechos, especialmente en el ámbito internacional, que genera tensiones en los niveles locales frente al centro. El gobierno abierto y la transparencia, o sus ideas centrales, existen desde el siglo XVI, cuando la corona sueca determinó que los datos del gobierno podían ser conocidos por todos. En esencia, la idea del control del poder que emerge con el constitucionalismo y la ideología liberal tiene como fundamento el conocimiento de lo que hace el gobierno. Desde luego, este conocimiento de las acciones del gobierno es apenas incipiente y se sitúa esencialmente en el nivel de la publicidad de dos actos fundamentales en el modelo del Estado liberal: las normas, en especial las leyes, como fundamento de este modelo, y las actuaciones ante los jueces. El proceso judicial, desde la perspectiva del concepto de debido proceso legal y sustantivo, el habeas corpus, es un claro ejemplo de esta concepción, en la cual lo oscuro, la opacidad del poder, pretende desaparecer forzadamente a sus asociados, y a través de la acción se pretende convertir esta oscuridad en un espacio conocido y público sobre cómo se investiga penalmente a los ciudadanos. En el desarrollo de esta idea, y unida al progreso de la técnica, aparece la libertad de prensa como otra contribución a la lucha por el control del poder y la publicidad de las actuaciones públicas sujetas a la discusión de la sociedad. Se trata entonces de diversas estrategias que poco a poco se han desarrollado como herramientas que propician la transparencia del Estado y en especial del gobierno como responsable de la canalización de las demandas de los ciudadanos en políticas públicas. Como se advirtió en la introducción, nos encontramos frente a una crisis profunda del modelo estatal, situada principalmente en la credibilidad tanto de los mecanismos que articulan las necesidades ciudadanas como de los esquemas de administración y gobierno. La legitimidad y la legalidad tienen varios cuestionamientos sobre su verdadera capacidad de ser protectoras y promotoras de los derechos, base de la legitimidad, lo que implica un enorme peligro para las instituciones constituidas y pone el acento en la necesidad de buscar nuevas estrategias de comprensión y funcionamiento para fomentar la participación y por esta vía edificar un Estado más eficaz y eficiente frente a los retos que impone una sociedad más informada sobre el análisis de sus problemas. Por otro lado, el proceso de globalización incide de manera relevante en este análisis, dado que no solo plantea nuevos retos en las instituciones decimonómicas, sino que también introduce nuevos actores y formas de conocimiento, los cuales requieren ser considerados si se pretende incorporar una política verdaderamente más participativa que pueda paliar o fortalecer los fundamentos señalados del Estado contemporáneo. El buen gobierno, la transparencia y con ella el gobierno abierto son conceptos que emergen en su concepción actual desde la perspectiva del inicio de esta crisis de legitimidad en los años 70 y que hunde sus raíces en las elaboraciones institucionalistas que ponen en el centro a las instituciones como alternativas del cambio. Sin embargo, este paradigma tiene varias posibilidades de lectura, porque pueden ser interpretados como una herramienta de los esquemas neoliberales que buscan en la firmeza de la lex mercatoria y la reinvención de la sociedad civil, formas de estabilidad institucional que pueden profundizar los mercados internacionales y sus respectivos intercambios y plusvalías. Por otra parte, desde otras orillas se observa este tipo de estrategias como verdaderas oportunidades de fortalecer a las comunidades locales frente a los intereses hegemónicos económicos, para que desde el conocimiento y la participación el gobierno no responda únicamente al cabildeo y al cálculo de estos macrointereses, sino que se acerque a las necesidades y realidades de la sociedad. Se hace necesario entonces desarrollar estos conceptos y comprender sus ámbitos de aplicación. El buen gobierno exige una
burocracia profesional con una ética profesional exigente y unas instituciones políticas que aseguran una eficaz rendición de cuentas. Implica eficacia y eficiencia en la satisfacción de las necesidades públicas. Requiere imparcialidad, entendida como un trato igual a todas las personas con independencia de las relaciones personales y efectivas existentes. Y demanda transparencia y receptividad, con nuevas formas de interaccionar y considerar a los stakeholders. Desde esta perspectiva, un buen gobierno exige que el gobierno sea óptimo y para esto debe ser abierto. Un gobierno abierto exige contar con la aplicación de mecanismos de transparencia en los que encontraremos el derecho de acceso a la información pública como una importante herramienta de esta. Ahora bien, en realidad, como hemos señalado, el buen gobierno no se trata de otra forma de gobierno o de Estado, sino de la consecución de formas diversas para garantizar viejas garantías, igualdad, legalidad, participación en un mundo diferente. Lo nuevo, como se señaló, es la crisis profunda de sus viejas estructuras. Por ello, se hace necesario que instituciones, tanto formales como informales, reconsideren sus actuaciones y de manera material reconstruyan los nexos con la sociedad, organizada o no. De esta forma, las instituciones, a partir de un conocimiento acumulativo, acaban siendo legítimas, equitativas, eficientes, estables, flexibles e inclusivas, constriñendo por ello conductas extractivas, ineficientes, fraudulentas e ilegales entre las élites políticas y económicas e incentivando lo contrario. El concepto de buen gobierno reconoce a la corrupción y la desigualdad como verdaderas amenazas para todo el sistema político, económico y social, al tiempo que entiende que la inclusión y la estabilidad son parte fundamental del desarrollo. Desde luego, los acentos de esta propuesta son claves para su comprensión, es decir, si pensamos que la eficiencia económica y la flexibilidad laboral son el centro del buen gobierno y dejamos de lado a la igualdad y la democracia material como centro del mismo, entenderemos una idea distinta con resultados diferentes. De ahí la importancia de una reflexión desde la perspectiva de la integridad de los derechos como mecanismos transversales de desarrollo en el marco del Estado constitucional, que comprende que las políticas no pueden privatizarse en favor de un grupo único de intereses. Ahora bien, dentro del núcleo duro de lo que significa el buen gobierno podemos considerar al menos tres aspectos. 1. El proceso por el cual aquellos que ejercen el poder de gobernar son elegidos, monitoreados y reemplazados. Es decir, el buen gobierno se concentra en el mantenimiento del buen estado de salud, de los canales democráticos y de la existencia de diversas formas de control social. 2. La capacidad de un gobierno de manejar efectivamente sus recursos y la implementación de políticas estables. El buen gobierno, en efecto, está preparado para tomar las decisiones más beneficiosas para el entorno social y para garantizar que dichas políticas no cambien con el albur del político de turno, sino que puede existir un esquema de planeación ajustado a la realidad y establecen aquellos aspectos estratégicos para la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. No basta con un gobierno interesado en el bienestar de sus asociados. Es necesario que se acompañe con conocimiento técnico y una planeación participativa y realista, que implique el esfuerzo persistente de diversos gobiernos para alcanzar metas que impacten sus indicadores sociales. 3. El respeto de los ciudadanos y el Estado hacia las instituciones que gobiernan las transacciones económicas y sociales para ellos. Sin una ciudadanía que apoya a sus gobernantes, no es posible lograr estos grandes objetivos sociales. Es necesario contar con una ciudadanía informada que esté convencida de los objetivos que se quieren alcanzar y que reconozca las formas organizativas de la sociedad como estructuras válidas de direccionamiento. El derecho cumple un papel muy importante al considerarse una de las manifestaciones de esta conformidad con las metas trazadas, dado que en muchas ocasiones se traducen en normas en sentido general. Como parte de esta reflexión y para darle solidez al concepto de buen gobierno, la Organización de las Naciones Unidas propuso una serie de principios para definir las características de la buena gobernanza desde el punto de vista de las relaciones entre el Estado y la sociedad. Los principios son ONU. Inciso A. Estado de Derecho, imparcialidad. Se orienta la existencia del principio de legalidad desde la comprensión del concepto de la disponibilidad de mecanismos de control del poder en el Estado, es decir, instituciones como la ley en sentido genérico, la división de poderes y el sistema de frenos y contrapesos, la disponibilidad de recursos que protejan derechos como el derecho de petición, la acción de tutela o el habeas data, y en general la concepción de la igualdad formal frente a las manifestaciones
situaciones de agresión del poder. Aunque se puede observar más adelante el concepto de responsabilidad de los funcionarios respecto a sus actuaciones, sobre todo aquellas que puedan desbordarse de lo establecido en la ley o que no cumpla justamente con sus requerimientos y objetivos. Artículo 6 de la Constitución Política de Colombia. Consideramos que el artículo citado no significa una mirada restrictiva de la concepción del Estado, en el entendido que implica una negación de las garantías y los alcances adicionales que comprende el modelo del Estado social del derecho, sino una búsqueda de focos en común con el modelo liberal en general. Esto es importante porque no podría aceptarse una lectura minimalista del Estado, en la cual la justicia y la seguridad sean la única posibilidad de su actuación, puesto que hablaríamos de una figura decimonómica que nada tiene que ver con las necesidades de una sociedad compleja contemporánea. Inciso B. Legitimidad y voz, participación y orientación para el consenso. Este aspecto se comprende como un desarrollo del concepto de la democracia participativa y pluralista, lo que significa desbordar la idea procedencial de la democracia para ubicarla en la base del ordenamiento jurídico político. La búsqueda de los consensos se convierte en una necesidad constante para mantener y fortalecer el aparato estatal, puesto que su legitimidad deriva justamente de allí, desde la concepción de la ciudadanía social hasta los desarrollos de la democracia participativa actual. Se comprende que la democracia material es una meta fundamental para estructurar las tareas estatales. Esta democracia significa la existencia de las condiciones de vida digna necesarias para que los ciudadanos puedan participar en los asuntos públicos de forma sistemática y permanente. De esta forma, los denominados derechos sociales se vuelven claves para este desarrollo. Sin educación, ingreso digno ni salud no es posible este ideal. Inciso C. Transparencia y rendición de cuentas. Si bien los elementos anteriores se vieron desarrollando desde el inicio del paradigma constitucional, es decir, al menos desde el siglo XVII, este tiene una fuerza importante en las últimas décadas. Como ya advertimos, la transparencia se plantea desde el mismo momento en que se hace la diferencia entre lo público y lo privado, comprendiendo que lo público requiere siempre de la aplicación del principio de publicidad. Las formas y la dimensión de esta transparencia no eran tan claras como aspectos centrales del discurso político contemporáneo. En realidad, la opacidad tenía más espacios en el discurso estatal, especialmente en la comprensión de la majestad estatal y la idea de que el Estado era una especie de caja negra, puesto que sus procedimientos internos no eran del todo claros y de que al ciudadano solo le competen sus resultados. La transparencia significa entonces varias cosas: una comprensión amplia de bien público que cobija instituciones, cosas y procedimientos como parte fundamental de la construcción política del Estado, la consideración ética de que quienes ejercen el poder lo hacen en busca del bien común concreto, es decir, el que se manifiesta en los diversos procesos participativos, y desde luego la ausencia de corrupción en las motivaciones que tienen estos funcionarios para desarrollar sus actividades. Por su parte, la rendición de cuentas plantea en primer lugar las responsabilidades de los funcionarios y la necesaria actividad permanente de mostrar su trabajo de forma objetiva conforme a las metas propuestas en su mandato. Inciso D. Rendimiento, capacidad de respuesta, eficacia y eficiencia. La comprensión de este elemento puede ser problemática si se comprende el rendimiento desde el punto de vista empresarial y desde la ética económica de la rentabilidad. El Estado no es una empresa que implique únicamente la maximización de sus rentas, so pena de atropellar otros bienes valiosos y desde luego sujetos de derechos que esperan una actuación distinta a la simple generación de ganancias económicas, pero por otro lado es posible aplicar algunos elementos claves para mejorar o maximizar la protección de los derechos y las condiciones de vida de los ciudadanos. Aunque el tema es complejo y pasa por el análisis de las teorías de la justicia, un Estado debe buscar la eficiencia y la eficacia para lograr los fines establecidos en el marco constitucional. La eficiencia para prestar sus servicios a toda la población y la eficacia para lograr la realización de los valores superiores son dos elementos que orientan la acción estatal. El despilfarro, la incompetencia de los dirigentes, la mala planeación y la falta de cuidado de los recursos públicos afectan gravemente tanto la legitimidad como la realización del proyecto común que tiene la sociedad. Inciso E. Dirección, visión estratégica. Unida a lo anterior está la capacidad de dirección, que termina siendo un compendio de planeación, compromiso ético y consenso, porque estos elementos juntos propician la dirección del Estado, más allá de componendas, repetición,
componendas políticas, exclusiones y maximizaciones privadas favorecen la toma de decisiones que permiten lograr grandes metas y obtener enormes beneficios sociales. Inciso F. Equidad, acceso universal, incluidas las minorías, a oportunidades para mantener y mejorar el bienestar propio. Este último elemento es el que hace la diferencia con aquellos modelos que implican un enfoque que desmantela las prestaciones sociales, que corroe lo público en favor de intereses privados. La meta de la igualdad material y el concepto general de equidad plantean la necesidad de comprender la eficacia y la eficiencia de las instituciones, así como la existencia de la participación focalizadas hacia la construcción de un desarrollo sostenible, comprendido en la disminución de las brechas sociales y en la dotación de los ciudadanos de herramientas para que logren sus metas personales y con ellas las de la comunidad. La eliminación de los obstáculos que enfrentan las poblaciones más vulnerables para alcanzar las condiciones de su mínimo vital y la desmercantilización de los derechos se convierte en objetivos centrales del Estado constitucional como propuesta contemporánea para pretender derrotar las deficiencias del Estado liberal clásico. Como señalamos, el buen gobierno puede comprender varios aspectos y énfasis que cambian radicalmente su interpretación y realización. Cada uno tiene paradigmas ideológicos que pueden generar cambios en uno u otro sentido. Ahora bien, sin duda alguna, este concepto hace énfasis en dos aspectos. Por un lado, en el gobierno abierto entendido de forma genérica como la actitud del Estado por abrir sus actuaciones e informaciones del escrutinio y uso público, y por otro lado, en la reelaboración del concepto de transparencia, enmarcado en las herramientas de la sociedad digital. Una aproximación al concepto de buen gobierno. Como parte del buen gobierno tenemos el gobierno abierto, el cual se puede comprender como el esfuerzo de crear instituciones gubernamentales que sean más transparentes, pero también más participativas, comprometiendo a los ciudadanos en la toma de decisiones y adopción de políticas ya desde sus inicios y, por tanto, con el beneficio de extender la consulta y participación de todos los agentes implicados y no solo a los agentes del modelo político clásico. La administración electrónica, gobierno digital y gobierno abierto se puede considerar como una evolución natural de la administración hacia patrones de gobierno que enfaticen en la rendición de cuentas a la ciudadanía con el objeto de promover la transparencia y como consecuencia la colaboración y participación de ciudadanos y administraciones públicas. El término es bastante difuso, pero parece que el espaldarazo definitivo fue dado por Barack Obama, presidente de Estados Unidos de América, en su discurso de inicio de un mandato. Un nivel de apertura en el gobierno sin precedentes, un sistema de transparencia, participación pública y colaboración que reforzará la democracia, aseguran la confianza pública y promoviera la eficiencia gubernamental. Al respecto, Villoria Mendieta establece la existencia de 4 corrientes que definen los ámbitos de desarrollo del concepto de gobierno abierto. 1. La comprensión como contribución a la felicidad colectiva y la capacidad administrativas del Estado para alcanzar dicho fin. Se trata de un Estado paternalista que brinda información que sirve para que los ciudadanos tomen mejores decisiones. 2. Los discursos relacionados con el buen gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas. Como se observa, este es uno de los énfasis más fuertes y desarrollados del cual nos hemos ocupado especialmente. Las teorías de fortalecimiento de la democracia popular, la participación y el desarrollo de un Estado republicano fuerte. Esta perspectiva se ocupa de la liberación pública, la gestión pública colaborativa, la resolución de conflictos y la negociación como mecanismo para fortalecer estos valores. 4. El concepto de gestión pública colaborativa, que se sitúa en la idea de abrir los datos para que a través del diálogo con los decisores de políticas públicas se mejore la gestión y se generen esquemas de eficiencia. Aquí se maneja el concepto de Wiki-Government, que implica el desarrollo de formas asociativas para mejorar las políticas públicas. Independientemente de cualquiera de estos acentos, el gobierno abierto se ha desarrollado de forma definitiva a través del uso de Internet, del crowdsourcing y de la web 2.0, planteando retos interesantes al Estado como la creación de mecanismos legales, técnicos y administrativos para establecer las condiciones mínimas de dicha apertura. Sin duda, hace parte de las recetas de las crisis de legitimidad planteada y que implica la falta de confianza de amplios sectores sociales en las
las acciones de los gobiernos y en especial de los políticos. Los políticos son vistos como actores que ocultan sus verdaderas agendas y que promueven la privatización de los bienes públicos, entendidos no solo como el conjunto de valores e instituciones que tiene el Estado para desarrollar todas sus actuaciones. La idea del gobierno abierto es establecer las bases de un nuevo paradigma que permita esta relegitimación. Ahora bien, estas tendencias y acercamientos no son neutros. Cada uno de ellos encierra dudas específicas. Por ejemplo, si el enfoque es ampliar la capacidad de negociación y conciliación de los ciudadanos, también podemos estar frente al deterioro del valor público de la justicia y sus aparatos. O si pretendemos el fortalecimiento de la divulgación de los datos abiertos como un eje de trabajo, este hecho por sí solo no disminuye las brechas sociales generadas por la exclusión del capitalismo. Sin embargo, estas miradas críticas del gobierno abierto también plantean retos interesantes para los estados y especialmente para los estados latinoamericanos, que pueden encontrar estrategias para desarrollar sus regiones y dotar a su ciudadanía de herramientas que mejoren la gestión del Estado, la democracia y sus condiciones de vida. Como un desarrollo de los conceptos de buen gobierno y gobierno abierto aparece el término transparencia. En realidad no es fácil distinguirlo de los anteriores conceptos, incluso en algunos textos pueden parecer sinónimos, aunque podamos entender la transparencia como algo más instrumental a la apertura del Estado. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la transparencia es el proceso por el cual la información de las condiciones existentes permiten ser accesada para la toma de decisiones y acciones de manera visible y entendible. En un acercamiento más detallado podemos comprender la transparencia como el flujo incremental de información oportuna y confiable de carácter económico, social y político accesible a todos los actores relevantes. Información que en el ámbito de lo público debe permitir evaluar a las instituciones que le aportan y formar opiniones racionales y bien sustentadas a quienes deciden y a quienes participan o son objeto de la decisión. Observaremos entonces una sociedad que produce información en ámbitos diferentes. En realidad, la información siempre se ha producido. La diferencia es la existencia de medios y formas de producción que replantean la manera como nos relacionamos con las instituciones o las personas de nuestro entorno, deslocalizando las mismas y propiciando nuevas formas para su establecimiento. La cantidad y calidad de la información también han cambiado, lo que implica nuevas funciones y posibilidades en el marco de un sistema ético de valores. La receta de la nueva legitimidad, el buen gobierno, la transparencia y el gobierno abierto. En el Estado contemporáneo, ahora bien, la existencia de la información por sí sola no es la verdad, sino lo que hagamos con ella. Repetición. Ahora bien, la existencia de la información por sí sola no es la novedad, sino lo que hagamos con ella. Por ello, la transparencia se enfoca en lo que dicha información permita la realización de dos tareas trascendentales para la propuesta relegitimadora del Estado. Por un lado, que la información sea accesible a todos, es decir, la ruptura de la exclusión social que se manifiesta en la conclusión tecnológica, toda vez que las tecnologías es el vehículo más importante para transmitir y manejar esa información. Por otro lado, la idea es que una vez que esta información sea accesible y comprensible, sirva para sustentar las actuaciones de la ciudadanía en los diferentes campos donde se tomen decisiones sobre lo público, principalmente, aunque también contribuyen al desarrollo de los individuos y de las comunidades. En resumen, se puede presentar 4 razones que dan cuenta de por qué es importante la transparencia. 1. Es el primer paso hacia la rendición de cuentas. 2. Es esencial para la participación no manipulada. 3. Es importante para la eficiencia y eficacia del gobierno. 4. Es un elemento esencial para recuperar la legitimidad. La transparencia puede expresarse de diversas formas o modalidades que implican la profundización de los elementos del buen gobierno y de un modelo constitucional garantista. Los aspectos que se tienen en cuenta para el planteamiento de estos modelos son la participación de la ciudadanía, la colaboración de la ciudadanía y la rendición de cuentas como mecanismos de control de la función pública. Se pueden proponer 3 formas de transparencia. 1.
La transparencia reactiva pasiva consiste en un bajo nivel de participación que se expresa en todo caso en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Es decir, el Estado tiene una postura con la cual espera que los ciudadanos soliciten la información a través del derecho de petición, pero no establece mecanismos de publicación de información no solicitada ni construye espacios de discusión para la ciudadanía. Por su parte, la ciudadanía tampoco se interesa de forma colectiva y frecuente por sus asuntos públicos y se enfocan en los asuntos individuales. Por ello, se presenta una especie de apatía por lo público favorecida por el Estado. 2. La transparencia proactiva. En este modelo se presenta la aplicación del principio de la divulgación proactiva de la información que conforme a nuestra normatividad plasmada en el artículo 3 de la Ley 1712 del 2014 dice: el derecho de acceso a la información no radica únicamente en la obligación de dar respuesta a las peticiones de la sociedad, sino también en el deber de los sujetos obligados de promover y generar una cultura de transparencia, lo que conlleva la obligación de publicar y divulgar documentos y archivos que plasman la actividad estatal y de interés público, de forma rutinaria y proactiva, actualizada, accesible y comprensible, atendiendo a límites razonables del talento humano y recursos físicos y financieros. Además, este modelo plantea la necesidad de disponer de una administración que pueda realizar estas tareas y que encuentre en su organización los procedimientos para tales garantías. Los datos liberados son todos aquellos que se encuentren en poder de la administración y que no afecten otros derechos o aspectos estratégicos de la subsistencia misma del Estado. En este apartado, el Estado tiene una actitud proclive a la transparencia, pero el papel de la ciudadanía no es necesariamente fuerte en la comprensión y asimilación de estos datos para promover cambios en las políticas locales y nacionales. 3. Transparencia colaborativa. Este tipo de transparencia implica tanto un Estado que cuente con los medios técnicos para el procesamiento y la observación de los datos como una política de apertura no solo a la publicación, sino a la escuela, a la repetición, sino a la escucha de las propuestas que surgen de la ciudadanía. Se cuenta además con la tecnología y la inversión estatal para mejorar la entrega de la información para que sea más accesible y comprensible a los ciudadanos. Por su parte, la ciudadanía dispone de una verdadera democracia material que garantiza su ciudadanía social para construir los fundamentos de la ciudadanía digital, esto es, el conocimiento para trabajar en red en otros colectivos e individuos y crear las soluciones a los problemas locales y nacionales. A continuación presentamos un cuadro que ilustra estas posturas. Con estos elementos podemos afirmar que la transparencia trae varios aspectos valiosos para el fortalecimiento de la democracia y la mejora de las estrategias de administración pública. Estos beneficios los podemos resumir así: mayor cercanía del cuidado con la administración y del político con el ciudadano, mayor receptividad de la administración, mayor capacidad de respuesta y mejor funcionamiento interno, mayor eficiencia por la reducción de costes y la simplificación del trabajo, mayor eficacia y calidad en la prestación de los servicios, mayores posibilidades de creación de valor público más allá del gobierno. Ahora bien, estos beneficios estarán directamente relacionados a la aplicación de los modelos de transparencia ya descritos, es decir, en el marco de la transparencia colaborativa, seguramente los niveles de creación del valor público del gobierno, su capacidad de respuesta, como la calidad de los servicios, será mayor que el modelo reactivo. En todo caso, consideramos que, si bien es claramente deseable transitar hacia el modelo colaborativo, la presencia de la transparencia reactiva es valiosa, en el caso de tener un escenario con una ausencia absoluta de ella. No obstante estos modelos, los gobiernos no siempre apuntan a la comprensión transformadora de la transparencia, sino que actúan conforme a las agendas locales e internacionales que implican un uso diverso del concepto y no siempre implican actuaciones positivas de estas administraciones. Desde este tipo de análisis podemos plantear tres escenarios de comprensión de la transparencia y el gobierno abierto: el concepto burocrático típico formal, el concepto fundado en las relaciones públicas y las crisis de la legitimidad, y el concepto democrático expansivo o de empoderamiento ciudadano. El concepto burocrático de la transparencia puede definirse como la racionalización organizacional de la administración pública con el fin de inyectarle una dosis mínima de higiene burocrática, cuyo propósito es mejorar el control de los recursos básicos y la vigilancia de la implementación de la llamada cultura de la legalidad entre la ciudadanía y los funcionarios públicos. Este eje de comprensión de la transparencia plantea que el problema se debe a las carencias que presentan los servidores públicos como agentes del Estado, conduciendo a formas locales de corrupción.
De esta forma, la corrupción es un problema aislado y cultural que implica la creación de entes y campañas que promuevan la lucha contra estas manifestaciones equivocadas de concebir lo público. Solo se plantean medidas profundas para comprender los delitos de corrupción como macrodelincuencia y en realización la crisis de legitimidad del Estado mismo. Sin embargo, este tipo de estrategias son instrumentales para aseverar que los Estados luchan contra la falta de transparencia. Este modelo implica que una transparencia poco o nada proactiva, que comprende el problema como un aspecto alejado de la ciudadanía y más como una necesidad de rediseñar y concebir lo burocrático para luchar contra la corrupción sin compromisos muy serios al respecto. Por su parte, la transparencia como un instrumento para las relaciones públicas puede definirse como el discurso que abusa del lenguaje de la transparencia y la rendición de cuentas con el objeto de lograr la legitimidad y estabilidad del gobierno y alcanzar la confianza de inversionistas y otros actores sociales con poder vis a vis las demandadas ciudadanas que pugnan por atacar de raíz la corrupción y terminar con la opacidad. La transparencia es comprendida en este contexto como una herramienta de relegitimización, pero no de profundización democrática. Esto significa que su apuesta es una estrategia de medios externa para plantear en el ámbito interno la respuesta por una aparente modernización de sus aparatos burocráticos y de un lenguaje acorde con este objetivo, pero que lamentablemente no trascienden las raíces del problema de la legitimidad como asunto político-social. Esta estrategia tiene una importante motivación elaborada desde la perspectiva de la globalización del capital que implica obligaciones en esta materia. En efecto, los costos que implican la corrupción tienen tanto como una lectura interna como freno al desarrollo y a la inversión, como su cara externa, que tiene que ver con el aumento de los costos de las inversiones, dado que diferentes autoridades exigen pagos para realizar contrataciones a todo nivel.